Crecí entre huertas de limón y parcelas de maíz en la región de Tierra Caliente, donde el trabajo empieza antes de que salga el sol y termina cuando el cuerpo ya no responde. A mis 51 años, viuda desde hace 8, mi vida gira alrededor del aguacate y de las exportaciones que salen cada semana rumbo a Estados Unidos. Me llamo Vera. Mi rutina siempre ha sido precisa. Café con canela al amanecer, un pan dulce sencillo, revisión de reportes de embarque y después recorridos por los huertos para supervisar cortes y empaques. En Uruapan, Michoacán, el negocio del aguacate no es solo comercio. Es el pulso económico de la ciudad, y yo aprendí a moverme dentro de ese ritmo con disciplina y prudencia. El crecimiento que logré no fue resultado de golpes de suerte. Reinvertí cada ganancia. Compré maquinaria cuando otros preferían camionetas nuevas. Pagué asesorías fiscales antes que remodelaciones innecesarias. La casa donde viví tras la muerte de mi esposo era cómoda, pero estaba en una zona cada vez más ruidosa y expuesta. El tránsito constante, los negocios improvisados en la acera y la sensación de que cualquiera podía observar mis movimientos terminaron por convencerme de que necesitaba otro espacio. No buscaba lujo, buscaba silencio y control. La propiedad que me ofrecieron estaba retirada del centro hacia una zona arbolada donde aún sobreviven antiguas fincas. Perteneció a un político local a quien prefiero llamar Jurasir. Evito su apellido real porque todavía provoca miradas incómodas entre la gente mayor. Su nombre sigue asociado a acusaciones, auditorías inconclusas y rumores que jamás desaparecieron del todo. La casa llevaba años cerrada, y eso, lejos de asustarme, me pareció una oportunidad para adquirir un inmueble sólido a buen precio. Recuerdo con claridad la primera vez que empujé el portón de hierro. El metal oxidado crujió con un sonido áspero que se quedó suspendido en el aire. El jardín estaba crecido, las jacarandas habían extendido sus ramas sin poda, y una capa fina de polvo cubría los ventanales. La construcción imponía respeto. Columnas amplias, pisos de mármol claro que aún conservaban brillo bajo la suciedad. Una escalinata central que conducía al segundo nivel. Al fondo del pasillo principal, una puerta más baja, asegurada con tablas antiguas, marcaba la entrada a un sótano que llevaba décadas cerrado. Durante la negociación, los agentes inmobiliarios mencionaron con cautela que el propietario había muerto dentro de la casa. La versión oficial establecía suicidio, aunque varias personas mayores sostenían que lo habían obligado a quitarse la vida para proteger a otros nombres. Escuché esas historias con distancia profesional. En esta región, los rumores acompañan a cualquier figura pública caída en desgracia. Pensé que el silencio prolongado del inmueble era más consecuencia del escándalo que de algo sobrenatural. Al momento de firmar el contrato, sentí algo difícil de definir. No fue miedo ni arrepentimiento. Al recibir las llaves, una incomodidad leve me recorrió el pecho, como si estuviera asumiendo más que una propiedad. Algunos vecinos habían insinuado que la casa permaneció intacta tras la muerte de Jurasir, que nadie quiso habitarla por respeto o por prudencia. Interpreté esas reservas como superstición de pueblo, pero mientras guardaba las llaves en mi bolso, me quedó la impresión persistente de que estaba adquiriendo una historia que no había terminado de cerrarse. La mudanza fue gradual y práctica, como todo lo que hago en mi vida. Decidí empezar por la cocina, la sala principal y la recámara del segundo piso, lo indispensable para poder habitar la casa mientras avanzaban los trabajos más pesados. El olor a pintura fresca se mezclaba con el polvo acumulado de años, una combinación que me provocaba dolor de cabeza al caer la tarde. Contraté albañiles de la región, hombres acostumbrados a remodelar ranchos y bodegas agrícolas, personas que no se impresionan con facilidad. Desde los primeros días comenzaron a insinuar que algo no les agradaba del sótano.
Mientras retiraban escombros del piso inferior, comentaron que se escuchaban golpes secos bajo el suelo, como madera contra cemento. Sus rostros mostraban incomodidad, y uno de ellos sugirió que podía haber animales atrapados. Yo respondí que seguramente se trataba de dilatación por humedad o movimientos normales de una estructura cerrada tanto tiempo. En el campo se oyen ruidos peores por las noches y nadie habla de fantasmas. La entrada al sótano permanecía cubierta por tablas gruesas clavadas con fuerza y un candado antiguo, oxidado hasta casi confundirse con el metal de la argolla. No parecía haber sido forzado desde la muerte de Yurasir. Al verlo tan intacto sentí una mezcla de curiosidad y desafío. Ordené que lo retiraran. Percibí resistencia en el equipo, pero insistí en que no podíamos dejar una parte de la casa inutilizada por rumores. Cuando quitaron las tablas, el aire que salió de ahí era denso, húmedo, con un olor rancio que se impregnó en la ropa. El sótano era amplio, más de lo que imaginaba. Las paredes tenían manchas oscuras que podrían explicarse por filtraciones antiguas, y del techo colgaban ganchos metálicos que probablemente sirvieron para almacenar herramientas o cajas pesadas. El suelo mostraba marcas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado en el pasado. Nada de eso era sobrenatural, pero el conjunto producía una sensación incómoda, difícil de ignorar. Después de abrirlo, empezaron detalles pequeños que en otro contexto habrían pasado desapercibidos. La comida en la despensa comenzó a descomponerse antes de la fecha marcada, incluso productos recién comprados. Un espejo del pasillo superior apareció agrietado sin que nadie admitiera haberlo golpeado. Bruno, mi pastor mestizo, se quedaba inmóvil frente a la pared que da a la escalera del sótano, gruñendo en voz baja como si percibiera algo al otro lado. Yo atribuí todo a fallas eléctricas, a tensiones en la estructura o a la presencia de roedores. Sin embargo, la casa empezó a sentirse distinta. En corredores cerrados se formaban corrientes de aire que no tenían explicación evidente. A veces, al girar la cabeza, creía ver sombras desplazarse por el rabillo del ojo. Una madrugada me levanté para beber agua y, al fondo del pasillo del segundo piso, distinguí una silueta masculina completamente inmóvil. Permanecía de pie, sin hacer ruido. Encendí la luz de inmediato y el espacio quedó vacío. Me repetí que era cansancio, que el estrés del negocio podía jugar malas pasadas. A partir de esa noche, la figura comenzó a aparecer con una frecuencia que ya no pude considerar casual. Opté por enfrentar la situación como enfrento cualquier problema en el negocio, investigando. Acudí al archivo municipal y revisé notas periodísticas antiguas, actas públicas y registros relacionados con la administración en la que Yurasir había participado. También hablé con personas mayores de la zona, productores que llevaban décadas trabajando la tierra y que recordaban bien el escándalo. Descubrí que fue acusado de desviar recursos destinados al sector agrícola y de ocultar dinero en propiedades a su nombre. Antes de comparecer formalmente, apareció muerto en el sótano de su propia casa. El dictamen oficial concluyó suicidio por ahorcamiento. Así quedó asentado en los documentos. Sin embargo, varios testimonios recogidos en notas locales sugerían otra versión, que pensaba revelar nombres de colaboradores influyentes y que eso lo convirtió en un riesgo. Algunos aseguraban que lo obligaron a escenificar su muerte para proteger intereses mayores. Nada de eso estaba probado. Eran rumores persistentes, dichos en voz baja, repetidos en cafés y reuniones privadas, como sucede en comunidades donde la memoria colectiva no olvida con facilidad. Impulsada por esa información, bajé sola al sótano una mañana clara, cuando el sol entraba con fuerza por las ventanas superiores. Permanecí de pie bajo el techo, observando las vigas, imaginando el punto exacto donde habría sido encontrado el cuerpo. El aire seguía pesado,
como si la ventilación nunca hubiera sido suficiente. Noté pequeñas marcas en el concreto, líneas irregulares que no parecían simples grietas por humedad. Me incliné para tocarlas y sentí una inquietud difícil de justificar con lógica. Después de esa visita, los incidentes aumentaron en frecuencia. Documentos antiguos comenzaron a aparecer sobre la mesa del comedor, papeles que yo estaba segura de haber guardado en cajas cerradas. Gavetas que dejaba perfectamente alineadas se encontraban entreabiertas al regresar del trabajo. Bruno dejó de acercarse a la escalera del sótano y prefería dormir en la puerta de mi habitación, como si vigilara algo que yo no alcanzaba a percibir. La figura en el pasillo volvió a manifestarse, cada vez con mayor nitidez. Ya no era una silueta confusa, distinguía el tono pálido de la piel, la postura rígida, el gesto cansado en el rostro. Permanecía inmóvil, sin amenazar, sin avanzar. Esa quietud constante resultaba más perturbadora que cualquier movimiento brusco. No sentía que intentara dañarme. Lo que me afectaba era su insistencia, su presencia repetida como un recordatorio. El punto de quiebre llegó cuando encontré, dentro de una caja olvidada en el estudio, copias de documentos fiscales relacionados con la propiedad. Eran comprobantes, registros contables y movimientos que debían estar archivados en otra parte. Revisé fechas y sellos, confirmando que pertenecían a la época de Yurasir. Mientras sostenía esos papeles, comprendí que la inquietud no provenía únicamente de la arquitectura o del pasado trágico, sino de algo que seguía sin resolverse. Empecé a sospechar que el problema no era la casa en sí, sino aquello que había quedado oculto entre sus muros. Una madrugada particularmente silenciosa me despertó una sensación distinta, más densa que las anteriores. El aire en la habitación parecía pesado, casi húmedo, como si el sótano hubiera ascendido hasta el segundo piso. Abrí los ojos con dificultad y lo vi de pie junto a la puerta interna, apenas iluminado por la luz tenue que atravesaba la cortina desde la calle. No había ruido alguno en la casa, ni el crujido habitual de la madera, ni el movimiento de las ramas afuera. Su figura era más clara que nunca. Distinguí los ojos hundidos, la piel pálida, la ropa de corte antiguo que caía con rigidez sobre el cuerpo. No mostraba agresividad, ni gestos bruscos. La expresión que más recuerdo es el cansancio, un agotamiento profundo que no parecía físico sino moral. Permanecía inmóvil, observándome sin cambiar de postura. Intenté incorporarme y el cuerpo no respondió de inmediato. Sentí un temblor involuntario en las manos, la respiración corta, el pecho oprimido. Quise gritar y la voz no salió. Lo vi avanzar 2 pasos hacia la cama sin que el piso produjera sonido alguno. No hubo crujidos, ni sombra proyectada que acompañara el movimiento. El miedo no era de ataque, era la certeza de que estaba presenciando algo que no debía existir. En mi mente se formó una frase con una claridad que me estremeció. No escuché sonido externo, pero la idea se repitió con insistencia. Me obligaron a ahorcarme. La frase no tenía tono de amenaza, sino de denuncia. Cerré los ojos y comencé a rezar en silencio, aferrándome a oraciones que mi madre me enseñó en la infancia. El temblor disminuyó poco a poco. Cuando me atreví a abrirlos, la habitación estaba vacía y el aire había recuperado su temperatura habitual. La mañana siguiente reveló algo que no pude ignorar. Encontré documentos fiscales antiguos esparcidos por la sala, hojas que yo había guardado dentro de cajas cerradas en el estudio. Estaban extendidos sobre la mesa y el sofá, como si alguien los hubiera revisado durante la noche. No había señales de forzamiento en puertas o ventanas. Comprendí entonces que debía tomar una decisión definitiva respecto al sótano y a todo lo que representaba. Ordené sellarlo con concreto reforzado, sin dejar acceso alguno. No actué por pánico, sino por la convicción de que ese espacio debía permanecer cerrado.
Mandé ofrecer misas por el alma de Jurasir en una iglesia de Uruapan, siguiendo la costumbre de rezar por quienes murieron con asuntos pendientes. Después de eso, las apariciones cesaron. Continúo viviendo en la casa, con mi rutina de trabajo, café con canela al amanecer y reuniones en los huertos. El sótano permanece sellado. No afirmo creer plenamente en fantasmas, pero sí acepto que ciertas historias no concluyen con la muerte y que algunas verdades, cuando se intentan sofocar, encuentran la manera de salir a la superficie. El trabajo de cartero en Zamora de Hidalgo, en Michoacán, tiene algo de repetición que termina por volverse parte del cuerpo. Mi nombre es epitafio. La ciudad despierta temprano con olor a pan dulce y tierra húmeda, sobre todo en temporada de fresa, cuando los camiones cargados pasan rumbo a las empacadoras. Mi jornada comienza antes de que el sol caliente las láminas del Centro de Clasificación de Correos de México, donde todavía se hace mucho a mano. Sacos abiertos con navaja, montones de sobres separados por código postal, paquetes revisados uno por uno. Todo tiene un orden claro. Cualquier pieza sin sello, sin matasellos o sin registro oficial se aparta y se reporta. Así me enseñaron y así lo he hecho durante años. Mi vida fuera del uniforme no difiere mucho de la de cualquier vecino del barrio cercano al centro. Comparto la casa con Nadia, mi esposa, en una construcción sencilla de 2 recámaras y patio pequeño donde ella cuelga la ropa los martes. Los domingos asistimos a misa en la Catedral de Zamora, caminando entre familias que se saludan por su nombre y vendedores de globos en la plaza. Por la noche solemos cenar carnitas que compramos en el mercado y, cuando refresca, Nadia prepara atole espeso que perfuma toda la cocina. Nuestra rutina era predecible, tranquila, sin sobresaltos que merecieran contarse. Todo cambió con un sobre que no debía estar ahí. Mientras separaba correspondencia del sector poniente, apareció uno de papel blanco común, sin estampilla, sin código de barras, sin marca alguna de haber pasado por ventanilla. Llevaba escrito a mano el nombre completo de una mujer y debajo, con tinta azul ligeramente corrida, la indicación Cementerio Municipal de Zamora. Lo sostuve unos segundos esperando encontrar el error evidente, convencido de que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, estaba mezclado entre recibos de luz y estados de cuenta, como si hubiese recorrido el mismo trayecto que cualquier carta legítima. Decidí dejarlo a un lado, suponiendo que alguien del turno nocturno podría aclararlo. A la mañana siguiente apareció otro, idéntico en formato pero con caligrafía distinta, dirigido al mismo lugar. Un tercer sobre surgió 2 días después. Ninguno tenía remitente, ninguno presentaba sello. La variedad en la escritura descartaba que provinieran de una sola mano, y eso me produjo una inquietud difícil de explicar. Una presión leve en el pecho que no correspondía con la simplicidad del hallazgo. Comencé a observar a mis compañeros con discreción, buscando miradas cómplices o sonrisas contenidas que delataran una burla. El ambiente seguía igual. Bromas sobre el partido del sábado, quejas por el calor, café recalentado en vasos de unicel. Nadie mostraba interés especial en mi mesa de trabajo. Revisé también la mesa de incidencias para confirmar si existía reporte alguno sobre piezas irregulares. No había nada registrado. Intenté convencerme de que podía tratarse de un descuido administrativo o de alguien que hubiera introducido los sobres en un saco antes de que llegara al centro, pero la explicación sonaba cada vez menos sólida. La verdadera inquietud surgió cuando examiné los bordes con detenimiento y comprobé que no había señales de apertura previa ni de manipulación externa. El papel estaba limpio, sin arrugas ni marcas de haber sido forzado dentro del lote. No encajaba con ningún error común del sistema. Esa tarde regresé a casa con los sobres guardados en mi mochila.
sintiendo que algo pequeño pero incorrecto se había infiltrado en mi rutina. La única manera de disipar la duda parecía ser comprobar personalmente a dónde conducía esa correspondencia que, en teoría, no debía existir. La curiosidad terminó por imponerse al reglamento. Guardé uno de los sobres en la mochila y, al concluir mi ruta, caminé hasta el cementerio municipal de Zamora con la sensación incómoda de estar cruzando una línea invisible. El lugar tiene una quietud distinta a la de las calles del centro. Mausoleos familiares con mármol agrietado, cruces de hierro oxidado, flores artificiales deslavadas por el sol de Michoacán. En la zona más antigua, el aire huele a tierra húmeda y hojas secas, y varios gatos se mueven entre las lápidas como si conocieran cada rincón mejor que los vivos. Me tomó algunos minutos localizar la tumba exacta. El nombre coincidía con el del sobre. La fotografía mostraba a una joven de rostro sereno, cabello oscuro recogido hacia atrás, mirada limpia. La fecha de defunción indicaba que había muerto con poco más de 20 años, 15 años atrás. No había mensajes recientes ni arreglos frescos, apenas un par de flores de plástico inclinadas por el viento. Coloqué el sobre la lápida con torpeza, sintiéndome ridículo por cumplir una entrega que no figuraba en ningún registro oficial. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estuviera observando. La acción duró segundos, pero experimenté una especie de vergüenza, como si estuviera participando en algo que no comprendía. Me retiré convencido de que todo terminaría ahí. Sin embargo, las cartas siguieron apareciendo en la mesa de clasificación. Una segunda, luego una tercera, siempre dirigidas al mismo lugar y escritas con manos distintas. Las entregué del mismo modo, procurando actuar con naturalidad durante el resto de mi jornada. Después de la tercera visita al panteón, comenzaron las pequeñas alteraciones que, en conjunto, empezaron a erosionar mi tranquilidad. Las primeras señales fueron llamadas silenciosas a mi celular. El número aparecía como desconocido. Al contestar, solo se escuchaba un ruido estático, como interferencia lejana, y luego la línea se cortaba. Intenté atribuirlo a fallas de señal, algo frecuente en ciertas zonas de Zamora, pero la repetición diaria me dejó intranquilo. Guardaba el teléfono en el bolsillo con una sensación constante de anticipación. En casa comenzaron los sonidos nocturnos. Pasos suaves en el pasillo que conecta las recámaras con la cocina. Crujidos más marcados de lo habitual. Supuse que podían ser los vecinos o la madera, dilatándose con el cambio de temperatura. Nadia, por su parte, comentó una madrugada que percibía olor a flores marchitas, como si hubiera un arreglo viejo pudriéndose en algún rincón. No teníamos flores en la casa. Revisé el patio, el bote de basura, las ventanas. No encontré nada que justificara ese aroma. La inquietud me llevó a abrir una de las cartas antes de entregarla. Lo hice con cuidado, temiendo dejar evidencia. Dentro había una hoja doblada con un mensaje breve, escrito con letra temblorosa, donde alguien pedía perdón por algo que no especificaba. Otra carta contenía una especie de confesión imprecisa, como si quien escribía cargara con una culpa relacionada con un daño irreversible. Cada sobre revelaba una caligrafía distinta, edades distintas, estilos distintos. El contenido empezó a volverse más perturbador cuando uno de los textos mencionó persecución y suplicaba que ella se detuviera. Esa frase quedó resonando en mi cabeza durante días. No comenté nada con nadie, menos en el trabajo. Cualquier irregularidad podía interpretarse como negligencia de mi parte. Mientras continuaba depositando los sobres sobre la tumba de aquella joven, una sospecha comenzó a tomar forma. Aquellas cartas no eran simples bromas, parecían piezas de una historia enterrada que intentaba salir a la superficie. La cuarta vez que acudí al panteón, noté que el sepulturero me observaba desde una distancia prudente.
Era un hombre mayor, delgado, piel curtida por el sol, siempre con sombrero de palma y camisa de manga larga, abotonada hasta el cuello para protegerse del calor. Se movía despacio entre las tumbas, con ese respeto silencioso que tienen quienes trabajan rodeados de muertos. Su nombre era Cesio. No hacía preguntas, pero su mirada permanecía fija cada vez que me veía dejar un sobre la lápida de la muchacha. En una de esas visitas, me acerqué a saludarlo con el pretexto de confirmar la ubicación de otra sección del cementerio. Comentó, sin que yo mencionara las cartas, que la joven de esa tumba había muerto en circunstancias violentas. Dijo que el cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad y que el caso quedó inconcluso. La familia insistió durante un tiempo, pero no hubo detenidos ni sentencia. El expediente terminó por enfriarse en los archivos, como suele suceder cuando faltan pruebas o voluntad. Su manera de hablar era sobria, sin dramatismo. Afirmó que él no se metía en lo que no le correspondía, que su deber era cuidar el terreno y respetar a quienes descansaban allí. Esa frase me quedó grabada porque yo estaba haciendo lo contrario, involucrándome en algo que no entendía. Mientras regresaba a mi ruta, sentí que el peso de los sobres en la mochila era mayor que el papel que contenían. En casa comencé a revisar hemerotecas digitales y recortes viejos de periódicos locales que encontré en internet. Recordaba vagamente el nombre de la joven, como si lo hubiera leído años atrás. Algunos artículos mencionaban sospechas sobre conocidos de la víctima, amistades cercanas, un novio que desapareció de la ciudad poco después del entierro. Varias de las cartas que había leído parecían provenir de manos distintas que compartían un mismo remordimiento. Un detalle coincidía: la sensación de haber participado, directa o indirectamente, en algo irreparable. La inquietud creció al descubrir que algunos de los nombres asociados al caso habían fallecido en años recientes por causas diversas: accidentes, enfermedades, hechos aislados. La posibilidad de que las cartas provinieran de personas ya muertas me produjo una opresión en el estómago difícil de describir. Intenté convencerme de que alguien podía estar escribiéndolas en su nombre, pero la variedad de estilos y edades en la escritura complicaba esa explicación. Las noches comenzaron a alterarse. Empecé a soñar con la joven de la fotografía. No pronunciaba palabra alguna. En los sueños yo caminaba por el cementerio con varios sobres en las manos y sentía que uno faltaba, que la tarea no estaba completa. La imagen se repetía con pequeñas variaciones: la tierra removida, el cielo gris, el sonido lejano de pasos detrás de mí. Despertaba con la sensación de que algo me exigía continuar. El temor a dormir se instaló de manera gradual. Permanecía despierto mirando el techo mientras Nadia respiraba a mi lado. Ella notó mi insomnio y mi irritabilidad. Comentó que el olor a flores marchitas regresaba con mayor frecuencia durante la madrugada. El aroma parecía colarse desde ningún lugar específico, impregnando la habitación unos minutos antes de desvanecerse. Revisé puertas y ventanas, pensando en corrientes de aire o vecinos con arreglos viejos, pero no encontré explicación convincente. Entre la culpa ajena que leía en las cartas y la insistencia silenciosa de mis sueños, comenzó a formarse una idea inquietante. Tal vez yo solo era el intermediario de algo que necesitaba cerrarse. La última noche, antes de que todo escalara, soñé con claridad que faltaba una pieza, una correspondencia que debía llegar para completar lo iniciado. Desperté sobresaltado, con la certeza incómoda de que el asunto aún no había terminado y que mi papel en esa historia apenas empezaba a revelarse. Una mañana apareció el sobre que cambió todo. Estaba sobre mi mesa de clasificación, perfectamente alineado con el resto de la correspondencia del sector, como si hubiera pasado por cada filtro del sistema. Lo tomé sin sospechar nada hasta que vi el remitente escrito en la esquina superior izquierda:
Epitafio. Mi nombre. La dirección también era la mía, la casa que comparto con Nadia. La caligrafía no me pertenecía. Era más firme, más inclinada hacia la derecha. Sentí que el aire del salón se volvía más denso. El pulso comenzó a acelerarse de inmediato. Noté un temblor fino en los dedos, una humedad incómoda en las palmas. La respiración se hizo corta, como si me faltara espacio en los pulmones. Una sensación fría recorrió mi espalda, desde la nuca hasta la cintura. Revisé alrededor esperando encontrar alguna señal de burla, pero mis compañeros seguían con su rutina habitual, ajenos a lo que yo sostenía entre las manos. Guardé el sobre sin abrirlo. La idea de romper el sello me produjo un rechazo instintivo, como si dentro hubiera algo que no debía leer. Durante horas lo llevé conmigo, consciente de su presencia en el bolsillo interior de la chaqueta. Al terminar la jornada, regresé a casa con la determinación de deshacerme de él sin conocer su contenido. Esperé a que Nadia se acostara. Salí al patio trasero con una caja metálica donde solemos quemar papeles viejos. La noche estaba quieta, apenas interrumpida por ladridos lejanos. Encendí un fósforo y lo acerqué al borde del sobre. El papel tardó unos segundos en prender. Luego la llama comenzó a curvarlo lentamente, volviendo marrones las orillas y haciendo que la tinta se deformara antes de desaparecer. Mientras observaba cómo el fuego avanzaba, sentí una presencia detrás de mí. No fue un ruido claro ni un movimiento brusco, más bien la certeza de que alguien ocupaba el espacio a mi espalda. El cuerpo se me tensó por completo antes de atreverme a girar la cabeza. Allí estaba la joven de la fotografía, con el mismo cabello oscuro recogido hacia atrás y la misma expresión serena, aunque teñida de una tristeza profunda. No emitió palabra alguna. Su mirada no acusaba ni exigía. Parecía más bien cargada de una resignación antigua. Esbozó una sonrisa leve, melancólica, que me provocó una mezcla de compasión y miedo. La figura comenzó a desvanecerse como una bruma fina, perdiendo contorno hasta confundirse con la oscuridad del patio. En el aire dejó un aroma distinto, ya no el de flores marchitas que había impregnado la casa en noches anteriores, sino un perfume delicado, casi fresco, como el de un ramo recién cortado. Permanecí inmóvil varios minutos, observando las cenizas. No sentí amenaza en ese instante, sino algo parecido a un cierre. La ansiedad que me había acompañado durante semanas se disipó con una rapidez desconcertante. Al día siguiente regresé al centro de clasificación con el temor de encontrar otro sobre extraño entre los montones habituales. No apareció ninguno, tampoco al siguiente día ni en las semanas posteriores. Opté por solicitar un cambio de ruta dentro de Zamora, alegando motivos personales ante la Administración de Correos de México. Evité mencionar cualquier detalle que pudiera interpretarse como irregularidad laboral. En casa guardé los restos chamuscados del último sobre en una caja pequeña con llave. Jamás intenté reconstruirlo ni leer lo que contenía. No sé quién envió aquellas cartas, ni intenté averiguarlo. Entendí que era una información que era mejor no tener. Estaba claro que quien fuera tenía algún vínculo con el crimen. Tal vez debía acudir a la policía, pero ¿qué podía decir? Que alguien entraba sin que nadie lo viera, ni siquiera las cámaras de seguridad, y dejaba cartas anónimas que yo terminaba entregando en una tumba. Habría parecido un loco, o peor aún, un sospechoso. Lo único que sé es que ella no perdonó. Ella sigue aquí. Con el paso de los meses comprendí que mi función no era entender lo sucedido, sino asegurar que cada pieza llegara a su destino, incluso aquellas que no figuraban en ningún registro oficial.
Desde niña me enseñaron a respetar las tradiciones, pero crecí cuestionando casi todo lo que sonara a superstición. En mi casa se hablaba de limpias, de promesas y de santos milagrosos, y yo escuchaba en silencio sin burlarme, aunque por dentro buscaba siempre una explicación lógica. Me llamo Matson. Tengo 29 años y soy administradora. Cuando acepté el trabajo en un rancho aislado de la zona rural de Apatzingán, lo hice por necesidad económica y por ambición profesional. Quería experiencia real, gestión de campo, números que no estuvieran en un aula, sino en la tierra misma. La oportunidad llegó a través de un antiguo profesor que conocía al propietario, don Bartolo, comerciante reconocido en el pueblo por su supermercado. Me advirtió que el trabajo implicaba vivir en la propiedad, supervisar inventarios, pagos, mantenimiento y coordinar al personal. No lo pensé demasiado. Sentía que si quería crecer, debía salir de la comodidad urbana y enfrentar algo distinto, algo que me exigiera carácter. El primer trayecto hacia el rancho se me quedó grabado con una claridad incómoda. La carretera pavimentada terminó de pronto y comenzó un camino de terracería irregular, lleno de baches y piedras sueltas. La camioneta levantaba una nube de polvo fino que se pegaba a la piel como talco caliente. A los lados se extendían huertas de limón y potreros abiertos, y el calor de la tierra caliente de Michoacán caía pesado sobre el parabrisas. Al fondo apareció el rancho. Amplio, cercado con alambre de púas antiguo y postes de madera ennegrecidos por los años. Don Bartolo me recibió en el patio principal. Era un hombre reservado, de voz pausada y mirada firme. Llevaba sombrero norteño perfectamente alineado, camisa a cuadros de manga larga pese al calor y botas impecables que contrastaban con el polvo del suelo. Su esposa, Cleonis, apareció unos minutos después. Vestía un vestido sencillo hasta debajo de la rodilla, el cabello recogido en un chongo bajo y un rosario enredado en la muñeca. Ambos me explicaron que vivían en el pueblo y solo visitaban la propiedad 1 o 2 veces por semana. Durante la conversación sobre mis funciones, don Bartolo mencionó algo que en ese momento me pareció una advertencia pintoresca. Comentó que había zonas del terreno donde el viento no debía ser incomodado. Señaló ciertos tramos de la cerca antigua y dejó claro que no debían modificarse sin su autorización. Asentí por respeto, interpretando sus palabras como una forma elegante de referirse a conflictos pasados de linderos o a costumbres locales que yo, por ser foránea, debía acatar sin cuestionar demasiado. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Había varios peones encargados del ganado y los caballos, hombres acostumbrados al sol y al trabajo pesado. El capataz, Tomás, destacaba por su bigote espeso y su postura rígida. Hablaba poco y observaba mucho. Yo ocupaba un cuarto sencillo en la ala destinada a empleados, cama de madera, ventilador de techo que vibraba ligeramente al girar y una ventana que daba directo a los campos abiertos. Me encargaba de mis propias comidas en una pequeña cocina compartida, mientras doña Jacinta mantenía limpia la casa sin involucrarse en nada más. El ambiente me parecía funcional y manejable hasta que decidí revisar las cercas divisorias para optimizar el uso de los potreros. Mi formación me empujaba a ordenar, clasificar y mejorar procesos. Acompañé a 2 peones a inspeccionar una línea antigua de alambre de púas que delimitaba una zona poco utilizada. Allí, casi a ras de suelo, comencé a notar pequeños bultos enterrados a intervalos regulares, saquitos de tela roja, trozos de cinta, piedras envueltas en hilo y algunas medallas religiosas ennegrecidas. Supuse que se trataba de restos de algún ritual viejo o simplemente basura acumulada con los años. Pensé en el riesgo que podían representar para el ganado y autoricé que retiraran varios de esos objetos. Mientras los desenterraban,
El viento aumentó de forma repentina, levantando polvo alrededor de nosotros. No era un vendaval, sino un movimiento circular que parecía concentrarse justo en ese tramo de la cerca. Miré hacia el horizonte y noté algo que me inquietó más de lo que quise admitir. Fuera de esa franja, los árboles permanecían casi inmóviles, como si el aire estuviera contenido dentro del propio terreno. Los cambios comenzaron de manera casi imperceptible, como pequeños errores en un sistema que antes funcionaba sin fricciones. Días después de retirar aquellos objetos enterrados, los caballos empezaron a negarse a cruzar ciertos puntos del terreno. Se detenían justo frente a la línea de la cerca antigua, tensaban el cuello y retrocedían con una fuerza que obligaba a los peones a sujetarlos con ambas manos. No era terquedad habitual, había algo distinto en la forma en que abrían los ojos y bufaban hacia el vacío. El ganado reaccionó de forma similar. Varias reses se agitaban sin motivo aparente al acercarse a la misma franja, como si percibieran una amenaza invisible. Uno de los potros más jóvenes se lastimó la pata al intentar girar bruscamente para huir de un punto específico del corral cercano a esa división. Ver al animal sangrando por una decisión que yo había autorizado me provocó una presión incómoda en el pecho. Mi prioridad era mantener la operación estable, y aquello comenzaba a afectar directamente la productividad. Desde el enfoque administrativo, la situación se convirtió en un problema concreto. Retrasos en los movimientos de ganado, mayor desgaste del personal y posibles pérdidas económicas. Elaboré notas, marqué en un plano improvisado los lugares donde ocurrían los incidentes y registré fechas y horarios. Al revisar los apuntes, me inquietó descubrir que todos los eventos se concentraban en la misma franja de terreno donde habían estado enterrados los amuletos. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla, aunque me resistía a darle un significado que escapara a la lógica. El viento empezó a comportarse de manera irregular. No hablo de tormentas espectaculares, sino de pequeños remolinos que surgían dentro del rancho, levantando polvo en círculos cerrados. Desde la entrada principal podía verse que, más allá del límite de la propiedad, los árboles permanecían casi inmóviles. Esa delimitación me parecía lo más desconcertante. El fenómeno no abarcaba kilómetros, solo el perímetro del terreno, como si algo lo contuviera. Por las noches comenzaron los silbidos. No eran constantes ni estridentes. Aparecían en intervalos irregulares, largos y sostenidos, semejantes al aire atravesando una cavidad hueca. Intenté convencerme de que el sonido provenía de las rendijas del techo o del alambre de púas vibrando con la brisa. Sin embargo, el tono variaba demasiado, como si tuviera intención. Permanecía despierta, contando los segundos entre un silbido y otro, buscando patrones que justificaran su origen. En mi cuarto, los objetos metálicos empezaron a vibrar con una frecuencia casi imperceptible. La cuchara que dejaba sobre la mesa emitía un zumbido leve. La estructura del ventilador producía un temblor seco que no coincidía con su giro normal. Incluso la manija de la puerta parecía resonar brevemente en mitad de la madrugada. No había sacudidas visibles, solo esa vibración sutil que se sentía más que se veía. Tocaba las superficies para confirmar que no era imaginación mía, y el frío del metal me devolvía a una realidad que comenzaba a resultarme inestable. El desgaste emocional se acumuló sin que me diera cuenta. Dormía poco y despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Revisaba el exterior y encontraba únicamente oscuridad y el contorno inmóvil de los corrales. Mi mente buscaba explicaciones técnicas, pero el cuerpo reaccionaba con ansiedad. Sudor frío en la espalda, respiración acelerada, una alerta constante que no desaparecía ni durante el día. Los sueños aparecieron como una extensión de esa tensión. Veía a un hombre atado a un árbol seco.
las muñecas sujetas con algo que no distinguía con claridad. Fitas rojas se movían alrededor de él, agitadas por un viento que giraba hacia adentro, siempre hacia adentro, como si todo confluyera en su cuerpo. El rostro permanecía borroso, pero la postura transmitía una mezcla de rabia y agotamiento. Al despertar, sentía una corriente de aire rozándome la cara, pese a que las ventanas estaban cerradas. Una madrugada, el silbido se prolongó durante varios minutos seguidos y los caballos relincharon casi al mismo tiempo, como si respondieran a una señal. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón golpeando fuerte, atrapada entre la necesidad de mantener la cordura y un miedo que no lograba explicar con ninguna fórmula administrativa. La presión acumulada terminó por desbordarse una tarde en que don Bartolo llegó al rancho para revisar cuentas. Su presencia siempre imponía una calma rígida, pero esa vez percibí algo distinto en su manera de observar el terreno. Aproveché el recorrido habitual para explicarle lo que estaba ocurriendo. Los animales alterados, los puntos específicos donde se negaban a pasar, los silbidos nocturnos y los remolinos concentrados dentro del perímetro. Mientras hablaba, sentía que cada palabra me alejaba de la imagen profesional que intentaba sostener. Su reacción no fue de sorpresa abierta, sino de preocupación contenida. Bajó la mirada hacia la franja de la cerca antigua y permaneció en silencio varios segundos. Con voz pausada me explicó que, años atrás, un trabajador del rancho había intentado huir llevándose dinero de la propiedad. Lo encontraron muerto cerca de ese mismo tramo de alambre. El informe oficial atribuyó la muerte a deshidratación e insolación, algo común en la región. Sin embargo, entre los empleados siempre circuló otra versión más incómoda. El cuerpo presentaba marcas que sugerían que había estado atado. La comunidad del pueblo interpretó el hecho de forma distinta a la autoridad. Según las creencias locales, el hombre murió con rabia y con la intención de regresar por lo que consideraba suyo. Para evitar que su rencor quedara suelto, un curandero de la zona fue llamado discretamente. Realizó un ritual alrededor del perímetro y ordenó enterrar amuletos en puntos específicos de la cerca. La intención era contener aquello que pudiera permanecer allí, restringirlo al lugar donde terminó su vida. Don Bartolo describió el viento como parte de esa contención. No se trataba, según él, del espíritu visible de alguien, sino de una fuerza que lo mantenía girando dentro de un límite fijo. Las ráfagas internas serían una especie de muro invisible, una frontera que impedía que esa energía cruzara hacia el exterior. Mientras escuchaba, sentí que cada explicación chocaba con mi formación académica, pero también con lo que yo misma había presenciado en las últimas semanas. La conexión fue inmediata y dolorosa. Recordé los saquitos rojos, las piedras envueltas en hilo y las medallas que autoricé retirar. Comprendí que al hacerlo, no solo había alterado un objeto físico, sino un límite simbólico que llevaba años intacto. La culpa profesional se mezcló con un miedo más primitivo, menos racional. Mi decisión administrativa, tomada con lógica y eficiencia, podía haber desatado algo que no entendía. A partir de esa conversación, la tensión en el rancho se volvió más palpable. Los remolinos aumentaron en intensidad y comenzaron a romper ramas delgadas sin que hubiera tormenta en los alrededores. El aire parecía moverse incluso en días en que el resto del paisaje permanecía quieto. Había momentos en que el polvo se elevaba en espiral junto a la cerca, como si marcara el contorno de una presencia que insistía en desplazarse. Empecé a evitar esa zona al caer la tarde. La luz anaranjada del atardecer hacía que los postes de madera proyectaran sombras alargadas sobre la tierra seca, y esa imagen me provocaba un malestar difícil de explicar.
Los sueños también cambiaron. El hombre atado al árbol ya no aparecía tan difuso. Podía distinguir mejor las marcas en sus muñecas y la tensión en sus hombros. Las cintas rojas seguían moviéndose con un viento que giraba hacia adentro, y la sensación de encierro era más intensa que antes. El pronóstico meteorológico marcaba estabilidad para los días siguientes, sin lluvias ni frentes fríos en la región. A pesar de ello, una tarde observé cómo el cielo sobre el rancho comenzaba a oscurecerse de forma localizada. Más allá del límite de la propiedad, el horizonte permanecía claro. Dentro, las nubes parecían concentrarse justo encima de nosotros, como si algo se preparara para empujar desde adentro hacia afuera. El día decisivo llegó bajo un calor espeso que hacía difícil respirar. El aire permanecía inmóvil desde temprano, como si algo estuviera acumulando fuerza. Cerca del mediodía, una corriente comenzó a levantarse desde el centro del terreno y a girar en círculos cerrados. No provenía del horizonte ni avanzaba como tormenta común. Nacía dentro del rancho y se expandía hasta topar con la cerca antigua. Los árboles más cercanos a esa franja empezaron a inclinarse hacia adentro, sus copas forzadas en dirección contraria a la lógica del viento. El polvo se elevó en espirales continuas que no se dispersaban, sino que regresaban al mismo punto. Los caballos relinchaban con una intensidad que no había escuchado antes, golpeando el suelo con los cascos. Varias reses intentaron romper el cerco del corral, movidas por un pánico contagioso que erizaba la piel. Desde la entrada del rancho podía verse con claridad que la carretera de terracería permanecía tranquila. Más allá del límite, los arbustos apenas se movían. Esa delimitación visible me heló el estómago. El fenómeno tenía un borde exacto, como si la cerca marcara una frontera física que el viento no podía cruzar, o que intentaba cruzar sin lograrlo. Una mezcla de miedo y responsabilidad me obligó a actuar. Recordé cada amuleto retirado y cada decisión tomada con seguridad profesional. Sin estar convencida de la explicación espiritual, comprendí que había alterado algo que llevaba años en equilibrio. Pensé en los animales, en el personal y en mi propia incapacidad para controlar lo que estaba ocurriendo. Busqué los objetos que habíamos guardado sin importancia y pedí apoyo al capataz para recorrer la línea de la cerca. No intercambiamos palabras innecesarias. Su expresión tensa indicaba que entendía la urgencia. Avanzamos contra el viento, que parecía resistirse a cada paso. El polvo golpeaba la cara y dificultaba abrir los ojos. Mis manos temblaban al sostener los saquitos de tela roja. Uno por uno, los fuimos enterrando en puntos aproximados a donde los habíamos encontrado. Cada vez que devolvía uno a la tierra, el viento aumentaba por unos segundos, como si respondiera al gesto. Sentía la presión en los oídos y un zumbido constante alrededor. Al llegar al último tramo, la fuerza del aire se volvió casi insoportable. Los árboles crujían y el suelo vibraba bajo mis botas. El instante en que el último amuleto quedó cubierto de tierra fue abrupto. El viento se detuvo de golpe, sin transición ni disminución gradual. El silencio cayó con un peso tangible, tanto que podía escucharse la respiración agitada de los animales. Poco a poco, los caballos dejaron de golpear el suelo y las reses se agruparon con menos tensión. El polvo descendió como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que resultaba inquietante. Don Bartolo regresó al rancho y decidió pagarme el resto del contrato de manera anticipada. Su sugerencia fue que buscara otras oportunidades profesionales lejos de esa propiedad. No tuve tiempo de contarle nada, y don Bartolo no me preguntó nada sobre los amuletos. No sé si el capataz le comentó algo, o si simplemente él ya lo sabía,
porque es de esos hombres de costumbres antiguas que hablan de cosas que los más jóvenes, como yo, consideran tonterías. La despedida ocurrió sin conflicto ni reproches, como un acuerdo tácito de que lo sucedido no debía comentarse. Desde entonces, mantengo una postura racional frente a mi profesión. Continúo trabajando en administración, revisando números y procesos como siempre. Sin embargo, evito propiedades antiguas donde existan delimitaciones que nadie quiera explicar con claridad. No afirmo creer en lo que me contaron, pero reconozco que hay límites que quizá no deben alterarse, sobre todo cuando alguien advierte que el viento no debe ser incomodado. Me llamo Martín, tengo 34 años y soy ingeniero civil egresado de la Universidad Michoacana. Durante casi una década trabajé en Morelia, encerrado en una oficina revisando planos estructurales, calculando cargas, corrigiendo errores ajenos. Mi rutina era precisa y ordenada, pero cada jornada terminaba con la misma sensación de vacío. No era cansancio físico, era una fatiga mental que se acumulaba en silencio. Pasaba los días diseñando edificios que otros construirían, mientras mi propia vida parecía detenida en un escritorio. La estabilidad económica llegó relativamente pronto. Buen salario, casa moderna en fraccionamiento privado, automóvil reciente. Desde afuera, todo lucía como un avance natural. Por dentro, la incomodidad crecía. No tenía esposa ni hijos, tampoco compromisos que me ataran a la capital. Empecé a cuestionarme si quería seguir trazando líneas sobre papel el resto de mi vida, o si era momento de ensuciarme las manos y construir algo tangible, algo que llevara mi nombre y mi riesgo. Fue entonces cuando pensé en Tlalpuyagua. Conocía el pueblo por viajes breves de fin de semana. Siempre me atrajeron sus calles empedradas, las fachadas coloniales con balcones de madera, el olor constante a pino húmedo que baja desde la montaña. En temporada navideña, los talleres de esferas de vidrio soplado llenan el aire de colores y movimiento. Incluso fuera de esas fechas, el flujo de visitantes se mantiene estable. Vi una oportunidad real, restaurar una casa antigua y convertir parte de ella en hospedaje turístico con ambiente familiar. La idea tomó forma con rapidez. Vender mi casa en Morelia me daría capital suficiente para comprar una propiedad amplia y asumir una remodelación seria. Encontré el inmueble en un letrero discreto sobre un leilón judicial. El dueño anterior había muerto sin herederos directos y la casa llevaba más de 20 años cerrada. El proceso legal había sido largo, pero el expediente estaba limpio. El precio era atractivo precisamente porque requería intervención estructural. Recuerdo la primera vez que crucé la puerta principal con el agente inmobiliario. El olor a encierro era intenso, mezcla de polvo, madera vieja y humedad retenida. La luz entraba en ángulo por las ventanas altas, revelando partículas suspendidas en el aire. Observé grietas superficiales en muros, vigas con daño leve por termitas y zonas con filtraciones. Nada que no pudiera corregirse con una planeación adecuada. Desde el punto de vista técnico, era un proyecto viable. La construcción tenía 2 niveles, patio central y un corredor lateral que conectaba antiguas habitaciones. El estilo correspondía claramente al período colonial tardío, con muros gruesos y techos altos. Caminé cada espacio midiendo mentalmente proporciones, imaginando dónde ubicar la cocina para huéspedes, dónde adaptar mi propia área privada con recámara, baño y una pequeña sala. Visualicé mesas de madera, olor a café de olla por las mañanas, corundas recién hechas para quienes llegaran buscando descanso. Los vecinos se acercaron con la curiosidad típica de los pueblos pequeños. Una señora mayor me ofreció café mientras me preguntaba cuáles eran mis planes.
Un hombre que vivía enfrente comentó que la casa llevaba demasiado tiempo cerrada y que sería bueno verla habitada otra vez. No percibí advertencias ni insinuaciones extrañas, solo ese interés comunitario que se siente genuino. Me instalé provisionalmente en un hotel del centro mientras iniciaba los trámites y la limpieza inicial. El proyecto estructural incluía retirar una pared interior que, a simple vista, no pertenecía al diseño original. La diferencia en el tipo de ladrillo y en la mezcla de argamasa indicaba que había sido añadida años después. Supuse que alguien intentó subdividir un espacio amplio para crear un cuarto extra. Desde una perspectiva profesional, eliminarla era lo más lógico para devolver continuidad al plano original. Tomé esa decisión con absoluta racionalidad, convencido de que estaba frente a un simple reto de restauración. No tenía forma de anticipar que ese muro ocultaba algo más que un error arquitectónico. El día que comenzamos a demoler el muro interior, el polvo se levantó en una nube espesa que me obligó a cubrirme la boca con el antebrazo. Golpe tras golpe, los ladrillos fueron cediendo hasta revelar un espacio inesperado. Detrás de esa pared había un cuarto de aproximadamente 2 por 2 metros, sin ventanas, sin ventilación. El aire ahí dentro era más denso, distinto al resto de la casa, como si hubiera permanecido atrapado durante décadas. Entré primero con una lámpara portátil. La luz rebotó contra muros desnudos y un piso cubierto por una capa fina de polvo gris. No encontré cajas, muebles ni restos de objetos personales. Tampoco imágenes religiosas ni símbolos extraños, nada que sugiriera rituales o supersticiones. Solo había un reloj de pared antiguo, de madera oscura, colgado en la única superficie que parecía menos sucia que las demás. Me acerqué por simple curiosidad profesional. El reloj estaba detenido a las 3:17. El vidrio frontal tenía una grieta fina, pero el mecanismo interno parecía completo. Lo desmonté con cuidado, revisando el anclaje oxidado. Me resultaba ilógico que alguien hubiera construido un muro entero para aislar un espacio tan pequeño, cuyo único contenido era ese objeto. Consideré que tal vez el cuarto funcionó como despensa o escondite improvisado, y que el reloj quedó olvidado allí cuando sellaron el lugar. Decidí llevarlo a la sala principal. Pensé que restaurado podría integrarse bien al estilo colonial que quería conservar. Lo apoyé sobre una mesa provisional y, por cansancio, olvidé revisarlo con más detalle. Esa noche dormí en un colchón inflable en la planta baja. El silencio en Tlalpujahua es profundo, distinto al de la ciudad. No hay tráfico constante, solo el viento que baja de la montaña y echa a lo lejos algún perro que ladra sin insistencia. Un sonido leve me arrancó del sueño. Abrí los ojos con la sensación clara de que alguien se movía en el piso superior. Miré el celular. Eran las 3:17 de la madrugada. Permanecí inmóvil, escuchando. Lo que percibí no fueron pasos definidos, sino algo parecido a murmullos, como varias voces hablando en tono bajo detrás de una puerta cerrada. No distinguía palabras, solo la cadencia. Intenté explicarlo de forma racional. Las casas antiguas crujen cuando baja la temperatura, la madera se contrae, las vigas liberan tensión acumulada. Me repetí eso mientras me incorporaba. Al dirigir la vista hacia la sala, noté que el reloj estaba funcionando. El péndulo se balanceaba con regularidad y el segundero avanzaba con un ritmo constante. Yo no le había dado cuerda. La inquietud no se transformó en miedo inmediato, sino en desconcierto. Revisé el mecanismo a la mañana siguiente buscando algún resorte oculto o batería moderna adaptada. No encontré nada fuera de lo común. En los días posteriores, comenzaron a ocurrir cambios más difíciles de justificar. Una puerta que comunicaba con el corredor lateral apareció cerrada contra una pared lisa, sin marco visible.
Pensé que me había confundido, así que acudí al archivo municipal para consultar planos antiguos de la propiedad. El plano confirmaba que la puerta debía estar ahí. Comencé a documentar todo con fotografías para evitar errores de memoria. Tomaba imágenes al terminar cada jornada y comparaba con lo que veía al día siguiente. Las diferencias eran sutiles: el ángulo de un barandal, la proporción de un vano, la posición de una ventana respecto al patio. No eran transformaciones drásticas, sino pequeños desplazamientos arquitectónicos, como si la casa alternara entre dos configuraciones igualmente coherentes. Verifiqué niveles, plomos y medidas con instrumentos. En el momento de la medición, todo parecía consistente. Días después, alguna referencia dejaba de coincidir con mis notas. La duda empezó a instalarse en un lugar incómodo: mi propia precisión profesional. En medio de todo, el reloj seguía marcando las 3:17 cada vez que despertaba sobresaltado en la madrugada. Las semanas siguientes comenzaron a desdibujarse en mi memoria. Me sentaba frente a la mesa con presupuestos y listas de materiales. Hacía cálculos sencillos y al levantar la vista descubría que el cielo ya estaba oscuro. El reloj del celular indicaba que habían pasado 4 o 5 horas. No tenía recuerdo claro de haberme levantado, ni de haber comido, ni siquiera de haber cambiado de postura. La sensación no era de distracción, sino de vacío, como si un fragmento del día hubiera sido arrancado sin dejar rastro. Una mañana encontré mis botas con manchas de lodo seco en la suela. Las había dejado limpias junto al corredor lateral la noche anterior. Revisé la puerta principal. Estaba cerrada por dentro con el cerrojo que yo mismo colocaba cada noche. Inspeccioné ventanas y patio. No había señales de que alguien hubiera entrado. Tampoco recordaba haber salido. Me quedé varios minutos observando ese lodo resquebrajado, intentando reconstruir una acción que no existía en mi memoria. El clima en Tlalpujahua suele ser frío y húmedo. Al amanecer, la neblina baja desde la montaña y envuelve las calles empedradas. Dentro de la casa, empecé a percibir cambios sutiles en la luz. Había instantes en que los muros parecían más iluminados, como si reflejaran una claridad distinta a la que entraba por las ventanas. No era una variación brusca, sino una modificación leve, casi imperceptible, que me hacía parpadear para asegurarme de que no estaba imaginándolo. La madrugada decisiva no desperté por mi cuenta. Voces masculinas, claras y articuladas, me sacaron del sueño. No eran murmullos indefinidos como la primera vez. Distinguí palabras relacionadas con minería, con deudas, con riesgos estructurales. Escuché una tensión contenida en el tono, como cuando alguien discute una decisión que puede afectar a muchos. Miré el reloj. Marcaba las 3:17. Bajé las escaleras sintiendo el cuerpo pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. La sala no estaba iluminada por el foco provisional que yo había instalado. Varias lamparinas proyectaban una luz amarillenta que oscilaba contra las paredes. Los muebles no eran los míos. En su lugar había una mesa robusta de madera maciza y sillas de respaldo alto, gastadas por el uso. El olor tampoco era el mismo. Percibí tierra húmeda y algo parecido a carbón. Frente a la mesa se encontraban varios hombres. Vestían camisas de algodón grueso, suspenders ajustados sobre el torso y botas cubiertas de polvo oscuro. Sus rostros mostraban cansancio, algunos con barba descuidada. La escena tenía coherencia histórica. Parecían trabajadores o inversionistas ligados a la actividad minera que marcó la región en el siglo XIX. Permanecí de pie, a pocos pasos, intentando comprender si estaba soñando. Extendí la mano hacia uno de ellos movido por una necesidad casi desesperada de confirmar que aquello era tangible. Mis dedos atravesaron su hombro como si tocara humo frío. El impacto emocional fue inmediato.
El corazón se aceleró hasta doler y sentí un hormigueo recorrerme los brazos. Ninguno reaccionó, salvo uno. Ese hombre levantó la mirada y me observó directamente. En sus ojos no vi sorpresa, sino agotamiento, como si hubiera esperado algo así durante mucho tiempo. La impresión que me transmitió fue la de alguien atrapado en un lugar que no le correspondía. En el instante siguiente, la escena comenzó a desvanecerse como neblina que se disipa con el viento. La sala recuperó su aspecto actual y me encontré en el suelo, sudando, con la respiración entrecortada. El reloj, sobre la pared, seguía marcando las 3:17. El miedo dejó de ser abstracto y se convirtió en una necesidad urgente de respuestas. Acudí al Archivo Histórico Municipal de Tlalpujahua con la intención de encontrar datos concretos que sostuvieran algo más que mi propia percepción alterada. Pasé horas revisando documentos sobre la actividad minera de finales del siglo XIX, periodo en el que la región alcanzó su auge económico. Entre los registros apareció un informe sobre un deslizamiento en una mina cercana, que provocó la muerte de decenas de trabajadores después de que advertencias técnicas fueran ignoradas. Los nombres de los inversionistas responsables figuraban en actas notariales y disputas legales posteriores. Varias propiedades del pueblo estaban vinculadas a ese mismo grupo, incluida la casa que yo había comprado. Encontré referencias a conflictos por indemnizaciones y a rumores de documentos extraviados que habrían demostrado negligencia estructural. Nada explícitamente sobrenatural, solo decisiones humanas marcadas por ambición y omisión. Regresé a la casa con una hipótesis que me permitiera sostenerme en algo racional. Consideré la posibilidad de que el muro que yo había retirado no hubiera sido levantado por superstición, sino como una manera simbólica o incluso inconsciente de aislar un punto asociado a un trauma colectivo. No pensaba en espíritus en el sentido religioso, sino en una especie de fractura temporal, un eco persistente generado por un evento de carga emocional extrema. Desde la ingeniería, la idea era absurda. Desde la experiencia que yo había vivido, resultaba la única explicación coherente. Decidí reconstruir el muro exactamente como estaba antes de mi intervención. Busqué ladrillos de dimensiones similares y preparé una mezcla de argamasa con proporciones tradicionales. Antes de cerrar el espacio, coloqué el reloj de pared en el mismo punto donde lo había encontrado, detenido a las 3:17. Mientras acomodaba el objeto, sentí una presión en el pecho difícil de describir, como si estuviera devolviendo algo a su lugar original. Tras sellar el cuarto, la casa recuperó una estabilidad absoluta. Las puertas permanecieron donde debían estar. Las ventanas no cambiaron de posición. Ningún murmullo volvió a escucharse en la madrugada. El reloj dejó de moverse por completo. Permanecí algunos meses más en la propiedad, concluyendo reparaciones básicas y organizando la venta. A los posibles compradores les hablé de humedad, de vigas reforzadas y de potencial turístico. No mencioné nada más. Antes de entregar las llaves, revisé las fotografías que había tomado durante la remodelación. En varias imágenes de la sala aparecía una lamparina antigua sobre la mesa, objeto que jamás adquirí. Amplié una fotografía tomada la noche previa a cerrar el muro. Al fondo, junto a la pared, se distinguía la figura de un hombre vestido como en el siglo XIX. La nitidez era suficiente para reconocer los rasgos. Ese rostro era el mío. Dejé Tlalpujahua con la sensación de que la casa no estaba embrujada en el sentido tradicional, sino desfasada en el tiempo. Durante algunas semanas habitó en dos épocas al mismo tiempo, y una parte de mí, en algún punto imposible de precisar, quizá no regresó. El miedo no llegó de golpe ni con un grito en la oscuridad.
Se fue instalando despacio, como una humedad que no se ve, pero termina por manchar las paredes. Durante meses intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que mi mente estaba cansada y necesitaba descanso. Sin embargo, hubo algo en aquel departamento que cambió mi forma de entender el silencio, la historia y hasta mi propia profesión. Desde entonces ya no miro los papeles antiguos como simples archivos. Aprendí a percibir el peso que pueden cargar. Me llamo Nayari. Tengo 38 años y soy contadora. Hace un año me divorcié después de un desgaste prolongado que no tuvo escándalos ni traiciones públicas. Apenas la lenta pérdida de sentido entre dos personas que dejaron de escucharse. Lo más difícil no fue firmar los documentos, sino asumir la sensación discreta de fracaso. Volver a usar mi apellido de soltera en contratos y declaraciones fiscales me hacía sentir expuesta, como si cada trámite recordara que algo no había funcionado. En la ciudad donde vivía, la etiqueta de la divorciada parecía precederme incluso cuando nadie la mencionaba. Las miradas cambiaron. Las conversaciones se volvieron más cautelosas. En reuniones familiares notaba silencios incómodos. Por eso acepté la idea de mudarme. Necesitaba un lugar donde mi historia reciente no fuera el tema implícito en cada encuentro. Cambiar de ciudad me pareció menos doloroso que seguir explicando lo inexplicable. A Gumercindo lo conocí 6 meses antes de la mudanza, en una red social profesional. También es contador. Tiene 40 años y una personalidad metódica, ordenada, casi rígida en su manera de ver el mundo. Me atrajo su precisión. Sus mensajes eran claros, sin dramatismos. Fue él quien me animó a enviar mi currículum a una firma contable en Morelia y quien habló bien de mí con uno de los socios. Cuando me ofrecieron el puesto, sentí que algo empezaba a alinearse. El día de la mudanza contrató un camión pequeño con un conocido suyo y supervisó cada detalle con una seriedad que me dio tranquilidad. Revisó el contrato del departamento, confirmó que no hubiera adeudos, verificó la instalación eléctrica y hasta probó las llaves del agua. Yo me ocupé de organizar cajas y clasificar carpetas, agradecida de tener tareas concretas que me distrajeran de la incertidumbre emocional. El departamento está en el centro histórico de Morelia, en una calle empedrada donde el sonido de los pasos rebota contra las fachadas de cantera rosada. El edificio es antiguo, con puertas de madera pesada y techos altos que amplifican cualquier ruido. Los domingos por la mañana suenan las campanas de una iglesia cercana y, a media tarde, el aroma a café de olla se cuela desde alguna cocina vecina. Ese entorno me dio una sensación inicial de pertenencia, como si la ciudad me ofreciera un escenario nuevo para reconstruirme. En la parte trasera del departamento había una terraza interior poco utilizada, con baldosas desgastadas y un muro alto que la separaba de las azoteas contiguas. Imaginé ahí un pequeño espacio de lectura con plantas y una silla de hierro. Mientras acomodábamos las últimas cajas, Gumercindo mencionó que el inmueble había pertenecido décadas atrás a un magistrado conocido por sentencias polémicas durante conflictos agrarios en los años 70. Lo comentó como un dato curioso sin mayor trascendencia, y yo lo escuché con interés superficial, más concentrada en decidir dónde colocar mis libros. Semanas después, cuando inicié la remodelación de la terraza con ayuda de un albañil recomendado por el portero, apareció algo que no esperaba. Debajo de una loseta suelta había una pequeña caja metálica sellada, cubierta de polvo y óxido. Al sostenerla, sentí que pesaba más de lo que su tamaño sugería. Esa noche, ya sola, logré abrirla y encontré documentos judiciales fechados en los años 70. Hojas membretadas con la firma del antiguo magistrado y una fotografía rasgada de un campesino de mirada firme. Revisé fechas y sellos por simple costumbre profesional, notando inconsistencias que no cuadraban con el proceso mencionado.
Mientras el cielo de Morelia se oscurecía y la terraza quedaba a medio desmontar, decidí que leería cada hoja con atención. La inquietud que sentí entonces todavía era racional, pero lo suficientemente persistente como para no dejarme dormir con facilidad. La primera madrugada en que escuché los pasos, pensé que estaba soñando. Había estado revisando los documentos hasta tarde, comparando fechas y sellos con una concentración casi obsesiva. El sonido fue claro, un arrastre lento sobre el cemento de la terraza, como si alguien caminara con botas pesadas. Permanecí inmóvil en la cama, contando mentalmente los segundos entre un paso y otro, esperando que cesara por sí solo. Intenté explicarlo con lógica. Me dije que podía ser la dilatación del material por el cambio de temperatura o algún gato que hubiera logrado trepar desde otra azotea. La terraza está rodeada por muros altos y no tiene acceso directo desde la calle, pero aún así busqué razones prácticas. A la mañana siguiente revisé la superficie y no encontré marcas ni objetos fuera de lugar. Esa ausencia de evidencia me tranquilizó solo de manera superficial. Las noches siguientes, el sonido regresó, siempre después de que yo pasaba horas leyendo los papeles de la caja metálica. Decidí instalar una cámara sencilla de seguridad conectada al celular, convencida de que todo quedaría aclarado con una grabación. Al revisar los videos, noté interferencias en los mismos horarios en que yo había escuchado los pasos. La imagen se llenaba de estática y pequeños cortes. En 2 de los archivos apareció una sombra alargada cruzando el suelo de la terraza, sin que se distinguiera ninguna figura que la proyectara. A la par, comenzaron cambios pequeños pero desconcertantes dentro del departamento. La comida en el refrigerador se echaba a perder con una rapidez inusual los días en que trabajaba con los documentos. La leche se agriaba antes de la fecha de caducidad. Las frutas amanecían con manchas oscuras. En jornadas en que evitaba abrir la caja, todo se conservaba normal. Esa coincidencia empezó a inquietarme más que los ruidos. Por las noches se impregnaba en el aire un olor a tierra mojada, como después de una lluvia en el campo. No era humedad ni fuga de agua. Lo comprobé revisando tuberías y paredes. Ese aroma aparecía sin motivo aparente y se concentraba cerca de la terraza. Mientras intentaba dormir, tenía la impresión de que el departamento respiraba de otra manera, más densa, más pesada. Los sueños comenzaron poco después. Veía a un hombre con ropa sencilla, cubierta de polvo, parado frente a mí. Su rostro era el mismo de la fotografía rasgada. No pronunciaba palabra alguna. Solo me observaba con una expresión que no supe definir entre cansancio y exigencia. Despertaba con el corazón acelerado, enojada conmigo misma por sentir miedo ante algo que podía ser producto del estrés. La reacción inicial fue de escepticismo, casi de burla hacia mis propias percepciones. Luego apareció la irritación. Me reprochaba estar sugestionándome por un conjunto de papeles viejos. Más tarde llegó la culpa, pensando que quizá mi mente estaba somatizando el desgaste emocional del divorcio y la mudanza. Sin embargo, a medida que los pasos se hacían más frecuentes, empezó a imponerse una sensación distinta. La idea persistente de que esos documentos representaban algo inconcluso. Decidí investigar el nombre del campesino de la fotografía y encontré registros de conflictos agrarios violentos en Michoacán durante los años 70. El hombre había sido condenado por incitar a la invasión de tierras y murió pocos días después en prisión. Entre notas antiguas y archivos digitales, hallé referencias indirectas a pruebas de inocencia que supuestamente llegaron al despacho del magistrado y jamás se integraron al expediente oficial. Las fechas coincidían con las hojas guardadas en mi caja. Cuando comenté mis hallazgos a Gumersindo, percibí en él una preocupación. Consideraba que remover ese pasado era innecesario y que mi insistencia podía afectarme emocionalmente.
Esa distancia práctica aumentó mi sensación de estar sola frente a algo que exigía atención. La noche en que los pasos no se limitaron a la terraza y resonaron también en el pasillo interior del departamento, entendí que no podía seguir fingiendo indiferencia. Esa misma madrugada tomé la decisión de digitalizar cada documento. No lo hacía por miedo, sino por una convicción moral que comenzaba a pesar más que cualquier explicación racional. Ordené los documentos durante 2 días completos, clasificándolos por fecha y tipo de prueba como si se tratara de un expediente activo en la oficina. Escaneé cada hoja con cuidado, asegurándome de que las firmas y sellos quedaran legibles. Busqué a un periodista investigativo de la región que solía publicar reportajes históricos sobre casos olvidados en Michoacán y le envié el material junto con una explicación detallada de cómo lo había encontrado. No se lo conté a casi nadie. A Gumersindo le informé mi decisión con serenidad, percibiendo en su reacción una preocupación enfocada en posibles consecuencias legales o profesionales. Su postura era lógica, pero dentro de mí ya no predominaba el temor externo, sino la sensación persistente de estar ignorando algo que exigía reparación. La respuesta del periodista fue breve y cautelosa, pero confirmó que revisaría la información. Esa confirmación intensificó la atmósfera en el departamento. Durante el día intenté concentrarme en el trabajo y en tareas domésticas simples, pero el aire parecía más denso al caer la noche. La terraza, todavía con algunas marcas de la remodelación, adquiría un silencio expectante, como si aguardara un desenlace que no dependía del clima ni de mi voluntad. La víspera de la publicación ocurrió lo más intenso. Sin que hubiera viento perceptible, la puerta de vidrio de la terraza se azotó con fuerza contra el marco. El impacto resonó en las paredes altas y enseguida comenzaron los pasos. Esta vez no solo sobre la losa exterior, sino avanzando por el pasillo interior del departamento. No eran carreras ni golpes desordenados. Se trataba de caminatas firmes, deliberadas, que recorrían el espacio como si reconocieran cada rincón. El olor a tierra mojada se volvió tan fuerte que me resultaba difícil respirar con normalidad. Al dirigir la mirada hacia el vidrio, vi el reflejo de una figura detrás de mí. No volteé de inmediato, observé primero su silueta en la superficie oscura. Era el mismo hombre de la fotografía, con la ropa cubierta de polvo y la expresión fija. No percibí amenaza en su postura, sino una expectativa contenida, casi una espera. Sentí un peso en el pecho y al mismo tiempo una calma extraña, como si el momento fuera inevitable. Permanecí de pie, sin gritar ni moverme, hasta que los pasos cesaron y el olor comenzó a disiparse poco a poco. La publicación salió al día siguiente sin generar gran repercusión. El caso pertenecía a otra época y la mayoría lo recibió como una nota histórica más. Sin embargo, esa misma noche el departamento recuperó un silencio distinto, limpio. El aroma a tierra desapareció, las cámaras dejaron de registrar interferencias y los pasos no volvieron a escucharse. Tampoco regresaron los sueños. Meses después, ya con la terraza convertida en mi rincón de lectura, suelo sentarme allí al atardecer y pensar que no experimenté victoria ni terror, sino una sensación de ajuste tardío. Hay hechos que permanecen invisibles durante décadas hasta que alguien decide mirarlos de frente, y a veces eso basta para que el silencio deje de pesar.